hablar sobre la anarquía. Entonces, bueno, pues todo el mundo conoce el anarcocapitalismo de Rothbard, pero yo creo que Rothbard tiene varios errores a la hora de fundamentar el derecho, que le llevan, o sea, que, es decir, no tiene un problema a la hora de llegar a la conclusión, porque sí que creo que la conclusión es buena y es que pues la anarquía es moralmente correcta y tal, sino que creo que tiene problemas a la hora de hacer el proceso mediante el cual llega a esa conclusión, y es que es iusnaturalista en el sentido racional, que cree en la omnisciencia y que mediante la mente puedes llegar a verdades absolutas, y yo en ese sentido lo que defiendo es la teoría evolutiva del derecho, y en este caso pues lo voy a hacer en una segunda parte del trabajo, que viene a ser explicar el anarcocapitalismo o la anarquía, pero con las teorías hayekianas de orden espontáneo, institución evolutiva del derecho, institución evolutiva de la moral, el mercado y a lo mejor también alguna de Huerta de Soto como la función empresarial. Es decir, simplemente explicar el anarcocapitalismo o la anarquía en un sistema de mercado libre, pero bypaseando a Rothbard con otras teorías más subjetivistas, como son Hayek. A Lachmann no me ha dado tiempo a meterlo, pero vamos, pretendo ampliarlo y también. Eso es básicamente el trabajo. Vale, el error crucial de Rothbard es que él cree, es decir, él justifica el derecho de manera moral, ¿vale? Perdón, no justifica la anarquía de manera moral, es decir, la anarquía es moral porque existe un derecho negativo y lo que él viene a decir es que el ser humano puede comprender con la mente ese derecho negativo, de forma introspectiva, es decir, que nosotros, de forma racional, podemos llegar a entender que los derechos negativos, vida propia y libertad, son los derechos que son los óptimos o son los objetivos, vamos a decir. Entonces, yo creo que esto es un error. Él lo justifica como que puedes llegar a ello con la mente y que una vez que ve claro que esto es así, dice que se tiene que positivizar. Es decir, que ya que podemos llegar con la mente al derecho negativo, pues hay que escribirlo y hacerlo ley. Hacer ley del derecho negativo. Entonces, esto tiene varios errores. Primero, no es acorde con la teoría evolutiva del derecho, que lo que te dice es que el derecho es una institución social, evolutiva, y que tiene una capacidad, o sea, que tiene una cantidad de información acumulada brutal que no podemos comprender y que si podemos ver es a posteriori, ¿no? Y segundo, positivizar el derecho negativo es absurdo, es decir, no tiene sentido en sí porque sería una redundancia. Entonces, básicamente, lo que le critico a Rothbard es su teoría del derecho. Teniendo en cuenta, por supuesto, como he dicho, que yo defino los derechos negativos, pero defino que el derecho negativo existe por un proceso evolutivo que se ha dado mediante un proceso muy largo de tiempo y no que existe porque el ser humano pueda llegar de forma omnisciente a él. Es decir, el cerebro no es omnisciente, el cerebro es resultado de una evolución y evoluciona, y en ese sentido, pues Rothbard es un objetivista, técnicamente, es decir, que se puede llegar con la mente a verdades absolutas, cuando yo creo que no es así. No, el Estado yo lo veo como una organización. Es una organización, al igual que puede ser una empresa, pues que por motivos desconocidos, probablemente porque cuando se dio el proceso de división del trabajo, pues los que tenían que proteger dijeron tenemos las armas, tenemos el poder, por lo que fuere, se convirtió en una organización coactiva. Entonces, como organización coactiva que es, el Estado lo que intenta hacer es ir suplantando los órdenes espontáneos de la sociedad, es decir, ha suplantado el dinero, por ejemplo, con la moneda fiat, intenta suplantar el mercado, aunque nunca lo consigue porque siempre hay mercado negro, incluso aunque hay un estatismo brutal. Intentaron hacerlo con el lenguaje, cuando lo del esperanto, lo han intentado o lo hacen con el derecho, lo que pasa es que evidentemente el derecho negativo o las normas del núcleo básico del derecho no las tocan porque se desmorona la sociedad, entonces lo que hacen es que construyen alrededor. Entonces el Estado lo que intenta es, pues eso, ir como organización acaparando todo lo que viene siendo el orden espontáneo y congelarlo para hacer sus planes de ingeniería social y manejarlo. Yo creo que, evidentemente vivimos en una sociedad en la cual existe el Estado, evidentemente su intención es destruir y sustituir a los órdenes espontáneos y a ir a más regulación. Lo que pasa es, y de esto trata el trabajo, que a más población haya, no solo hay una mayor división del trabajo, que esto lo sabe todo el mundo, sino algo que es más importante aún, que es la división del conocimiento. Y la división del conocimiento está generando constantemente una cantidad de información tácita, no articulable, brutal. Entonces, la teoría que yo tengo es que tarde o temprano, es decir, si el Estado es como una bola que ha empezado a acaparar lo que viene siendo todo el orden espontáneo, técnicamente la sociedad también está creciendo. Entonces, cabe la posibilidad de que la sociedad, entendida en tanto en cuanto como cantidad de información, crezca de una manera exponencialmente mucho mayor
que el Estado, y que por tanto al Estado no le dé tiempo a acaparar toda esa información nueva que se genera y por tanto no pueda, es decir, es como la teoría del imposible del socialismo, solo que directamente ya no solo es que no puedan obtener la información que existe, sino que se esté generando una cantidad de información nueva constante todos los días tan bestial que simplemente el Estado pues poco a poco se vaya reduciendo por la impotencia de no poder controlar la información. Y en ese sentido, pues lo que viene siendo la herramienta clave es Internet, que es una herramienta, o sea, Internet es la mayor herramienta en post de la anarquía que ha existido jamás, básicamente. Entonces, tarde o temprano, el Estado se volverá irrelevante. Y en ese sentido, creo que los liberales no vamos a pintar mucho. Y que será algo que si pasa, pasará de manera natural por la sobre cantidad de información que existe y que la gente además no notará ese cambio. Es decir, no va a ser un cambio violento de mañana desaparece el Estado, sino que la gente simplemente se va adaptando. De igual que hoy las nuevas generaciones les parecería impensable una dictadura cuando nuestros padres la han vivido, pues poco a poco habrá generaciones que les parezca impensable que el Estado cobre impuestos, etc, etc. Y que poco a poco la gente vaya prefiriendo más el mercado, dado a las posibilidades que trae, sobre todo con Internet, que el Estado. La gente ama al Estado por la incertidumbre que genera el futuro, básicamente. Entonces, si el mercado poco a poco te puede ir paliando eso mejor que el Estado por las múltiples opciones que da, la gente cabe la posibilidad, es una teoría, es decir, puede pasar, puede no pasar, esto no es algo que sea objetivo, vamos a decir. Primero yo lo que recomiendo es, bueno, para empezar que lean todo lo que puedan y que no se crean nada. Que no me crean a mí, que no crean a sus profesores, que no crean nada, que lean todo y que se intenten formar por sí mismos. Evidentemente esto tiene unos costes enormes y es que tienes tiempo, o sea, te tarda mucho tiempo, en vez de tragarte lo que te diga cualquiera con la posibilidad de que te esté mintiendo. Segundo, creo que tienen que tener una formación en economía pues, básica, tampoco, entonces, libros que recomiendo, pues los típicos de economía, ya no solo de la escuela austríaca, sino incluso keynesianos, neoclásicos, la escuela de Chicago, y luego, a la hora de querer estudiar lo que viene siendo la anarquía, yo más que recomendar a Rothbard, que bueno, también diría que hay que leerlo y tal, Hayek, la teoría evolutiva de las instituciones, que la explica en Derecho, Legislación y Libertad y la fatal arrogancia. Y luego por ejemplo, Huerta de Soto con Socialismo, Cálculo Económico y Función Empresarial. Y luego también informarse, una vez que ya tengas el conocimiento básico de qué es el orden espontáneo en las instituciones sociales y las organizaciones, formarse sobre tecnología, que eso es algo que, por ejemplo, a mí me queda muchísimo aún. Es decir, formarte sobre qué es Internet, sobre la capacidad que tiene Internet de generar información, sobre cómo el Estado no puede controlar eso. Entonces, no sé, hay que leer de todo, pero en este caso, pues yo diría que principalmente Hayek, Lachmann, Huerta de Soto quizás, y luego leer temas de tecnología y tal.